A propósito de Semana Santa, hablemos de San Andrés, el primer apóstol de Jesús de Nazaret. Y al final de este video les mostraré una evidencia de su reencuentro durante el siglo pasado. San Andrés era el hermano mayor del apóstol Pedro. Ambos eran hijos de Jonás y pescadores de origen. Según las escrituras, fue el primer apóstol de Jesús. Andrés fue la primera persona que encontró a Jesús de Nazaret en sus inicios como predicador. La historia va más o menos así. Según el Evangelio de Juan el Evangelista, Andrés le dijo a Pedro que había encontrado al Mesías y lo llevó ante él. Este le había platicado a Jesús que su hermano contaba con comida, 5 panes de cebada y 2 peces. Fue entonces cuando Jesús obró el milagro y multiplicó los panes y los peces, dándole de comer a más de 5,000 personas. Jesús los llamó a ambos para que, en lugar de dedicarse a la pesca, fueran pescadores de hombres para poder evangelizar a los creyentes. Andrés fue muy contrario a lo que era su hermano. Se caracterizaba por ser un hombre fuerte, valiente y viril. Era muy cercano a Jesús y se decía que todo tenía primero que pasar por Andrés y éste se lo comunicaba a Jesús. Fue el único que estuvo en todos los procesos que pasó Jesucristo. Lo vio iniciar su evangelización, hacer milagros, estuvo en la última cena, lo vio pelear con la palabra, también lo vio ser crucificado y finalmente resucitar, siendo así no únicamente el primero, sino también el último apóstol. Extrañamente en la Biblia no aparece ninguna de sus escrituras y más bien su aparición es prácticamente nula. El paso de San Andrés fue largo, dejando a su paso la conversión de personas al cristianismo y la construcción de varias iglesias. Los últimos días de San Andrés apóstol fueron bastante duros. Tras negarse a ordenar a cristianos a hacer sacrificios a ídolos paganos, este fue encarcelado y primeramente azotado por 21 hombres para que posteriormente fuera desvestido y crucificado en público. Y ahí no acabó su sufrimiento. Tardó 2 días en morir y en el transcurso de esos días predicaba a miles de personas que se acercaban a él. San Andrés es patrón de Borgoña, Italia, y la principal catedral de San Andrés Apóstol se encuentra en Patras, Grecia. Su fiesta se celebra el 30 de noviembre y al hacer referencia a San Andrés se suele representar por una X invertida en señal de la cruz donde murió. Santo patrono de Ucrania, Rumania y Rusia. Se convirtió en el Patriarcado de Constantinopla. La Iglesia Ortodoxa griega lo considera la máxima autoridad y es venerado en todo el mundo. De pronto, el cuerpo de la santa pareció revivir, pero todavía no era Pachita. El hermano o alguien parecido a él comenzó a hablar por boca de Pachita. «A ti te digo», comenzó dirigiéndose a mí. ¿A mí? Sí, a ti te digo que va bien, que tu pluma de oro siga escribiendo la verdad de lo que ves aquí. A nadie pidas opinión de tus papiros y continúa la obra que empezaste. Yo te digo, continuaba cada vez más emocionado, que tú fuiste apóstol en aquellos tiempos y que es gracia del Padre que nuestros caminos se hayan cruzado. En ese momento sentí lo más extraordinario que he experimentado en toda mi vida. Un flujo energético luminoso me llenó y vi luz alrededor del cuerpo de Pachita. Todo mi ser se sintió elevado a un plano de conciencia iluminada y en un movimiento incontenible me acerqué a la santa y le besé la mano. Tú, continuó diciéndome, fuiste Andrés, mi primer apóstol, mi escribano,
Ve y di a todo el mundo que la nueva era está por llegar. Anuncia a los cuatro vientos la venida del Mesías y sabe que eres testigo y vivirás en la nueva Jerusalén. Anúncialo con tu pluma de oro y no dudes más. Dios mío, pensé, yo tuve en Tepoztlán un día una imagen de mí mismo en el templo mismo de Jerusalén en el año 30. Supe que era yo el que vivía en esa época. Sentados en el altar, unos ancianos conversaban entre sí y lo hablaban de lo más alto y de lo más profundo. En esa época de mi vida en Tepoztlán, un grupo de gente y yo estudiábamos la técnica que denominábamos análisis reencarnacional. En una sesión experimental me había lanzado en busca de mi propia identidad y me había visto a mí mismo en Jerusalén en el año 30. En otra ocasión y también en Tepoztlán había tenido la imagen de una crucifixión. Ahora se me confirma una vida anterior. También te digo, continuó diciéndome aquel espíritu, que pronto encontrarás al hermano que tanto has buscado. Dios mío, también era cierto, durante años he buscado a alguien sin saber a quién. Todos mis trabajos y mis libros eran la transmisión de una enseñanza localizada en mi interior y plasmada allí por alguien a quien yo buscaba encontrar de nueva cuenta. Mi espíritu había sufrido golpes que lo habían alejado de la fe, luchado en contra de estructuras y solamente deseando estar con Dios. Me había enfrentado con gente egoísta y había sentido la maldad y poco a poco había olvidado. Yo, que luchaba en contra de todo lo que no fuera libre de espíritu, también había caído y ahora sentía que mi fuerza no era suficiente. Iba a decirle al espíritu que yo no era nadie, que yo no tenía la misma luz que antes, que no me lo merecía, cuando el cuerpo de Pachita levantó el brazo derecho y casi a punto de despedirse de nuevo, me hizo la última pregunta. ¿Qué es lo que deseas? Quiero luz, dijo tronando las palabras. Quiero que haya luz. Así sea. Con el brazo en alto, el espíritu se despidió de todos. Texto obtenido del libro Las manifestaciones del ser. Pachita. Jacobo Greenberg, 1981. Fue entonces que a finales del siglo pasado se volvieron a encontrar Jesucristo y San Andrés Apóstol, encarnados en los cuerpos de Pachita y de Jacobo Greenberg. Si te gustó este video, compártelo y no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Esto es Mr. Losman, donde todo lo inexplicable entra. Nos vemos en el siguiente programa.